Bienvenidos amigos, en el día de hoy vamos a realizar una transformación de fracciones a números decimales. Repetimos, transformación de fracciones a números decimales. Dice lo siguiente: para transformar una fracción a número decimal se debe dividir el numerador entre el denominador. Repetimos, hay que dividir el numerador entre el denominador hasta obtener decimales en el cociente y residuo cero si es posible. Dicho eso, tenemos aquí, dice, resuelve. 1. Expresa la información de cada etiqueta usando un número decimal. Hay que transformar esta fracción entonces a número decimal. Entonces la forma más sencilla es dividiendo el numerador entre el denominador. Entonces dividimos. Sería 1 entre, en este caso la primera, la A, sería 1 entre 2. Vamos a verificar. Dividimos 1 entre 2. Colocamos 1 entre 2. Luego nos fiamos. Estamos viendo aquí que el 1 es menor que 2. No se puede dividir. Porque es más pequeño. Entonces, siendo así, agrego un 0 y coloco una coma. Y esto me permite a mí agregar un 0 acá. Entonces quedaría 10 entre 2. Ahora sí puedo dividir 10 entre 2. 10 entre 2 es igual a 5. Porque 5 por 2 es 10. Y restamos aquí. 0 menos 0 queda 0. 1 menos 1 es 0 también. Por lo tanto, un medio kilogramo es igual a 0, vamos a poner aquí, 0,5 kilogramos. Hemos transformado la fracción a número decimal. Entonces tenemos aquí la B, 5 tercios litro. Vamos a transformar la fracción de fracción a número decimal. Sería lo siguiente: dividimos 5 entre 3. Estamos viendo acá que en el caso contrario de acá, de la primera, que era menor, aquí el número 5 es mayor que 3. Por lo tanto se puede dividir normalmente. Un número multiplicado por 3 que me llegue cerca a 5 sería 1. 3 por 1 es 3. Luego restamos. 5 menos 3 me quedaría 2. Luego el 2 es menor que 3, pero nos están pidiendo un número decimal, por lo tanto agrego una coma y esa coma me permite agregar un 0 acá. Ya tendríamos entonces 20 entre 3. Luego buscamos un número multiplicado por 3, o la tabla de 3 que me llegue cerca o igual a 20. En este caso sería 6. 6 por 3 es 18. Porque si pongo 7 me paso. Quedaría 0 entre menos 8, 0 menos 8. Y 0 le pide a 2, quedaría 10. Y esto quedaría en 1. 10 menos 8 es igual a 2. Y esto queda en 0. Y luego, para seguir, como ya tengo coma, puedo agregar 0. Y serían los mismos 6. 6 por 3, 18. Y estamos viendo que nos va a dar la misma respuesta. ¿No? O sea que estamos frente a un número periódico. Vamos a dejarlo hasta un solo 6 más. Sería 666. Es un número periódico porque si seguimos dividiendo nunca vamos a terminar. Vamos a dejarlo hasta allí. Entonces, 5 tercios litro es igual a 1,66 litros. Una cantidad aproximada en decimales. Bien, de esta forma entonces hemos resuelto la primera expresión de la conversión de fracciones a números decimales. Aquí tenemos la C y la D. Hay un número mixto, o sea, hay un entero y una fracción, ¿no? Un entero y una fracción.
Cuando sucede este caso podemos realizar de dos maneras. La primera sería, dice, el número mixto convierte primero a fracción impropia, transformar esto a fracción impropia y luego se realiza la división. O también puedes mantener el mismo entero, y solamente dividir la parte decimal. Es decir, repetimos acá, también puedes mantener el mismo número entero y como parte decimal agregar lo que se obtiene al dividir el numerador entre el denominador de la parte fraccionaria. Dicho de otra manera, mantenemos el número entero y solamente dividimos la fracción y luego le agregamos al entero. Dicho eso, vamos a resolver de las dos formas. La primera vamos a mantener el entero, ¿no? Vamos a colocar aquí 3. Luego vamos a dividir 3 entre 4. 3 entre 4. Sería. El 3 es menor que 4, por lo tanto puedo agregar 0 y agrego coma y eso me permite agregar un 0 acá. Y sería 30 entre 4. Y un número multiplicado por 4 que me llegue cerca a 30 sería 7. 7 por 4 es 28. Restamos esto me queda en 10 y esto queda en 2. 10 menos 8 es igual a 2 y 2 menos 2, 0. Como ya agregué una coma, puedo agregar un 0 acá. Un número multiplicado por 4 que me dé 20 sería 5. 4 por 5 es 20. Y ya hemos terminado, ¿no? Da 0 y 0. Entonces dice que si yo mantengo la parte entera del número mixto, lo que me dio al dividir la fracción solamente le agrego aquí. Sería 0,75, ¿no? Es decir, quedaría 3 entero 3 cuartos es igual a 3,75 kilogramos. Esa es una manera donde solamente mantengo la parte entera y divido solamente la parte fraccionaria. La otra manera es dividiendo o convirtiendo esto a fracción impropia y luego se divide. Es decir, si yo tengo acá 3 entero 3 cuartos, lo transforma a fracción impropia, sería 4 por 3, 12 más 3, 15. 15, 4 por 3, 12 más 3, 15, cuarto. 15 cuartos. Luego divido 15 entre 4. Sería 4 por 3 es 12. 5 menos 2 me queda 3 y 1 menos 1, 0, ¿no? Y puedo agregar una coma y esa coma me permite agregar un 0. 4 por 7, 28. Esto queda en 10. 10 menos 8 es igual a 2. Y esto 2, quedaría 2 menos 2 es 0. Como ya tengo una coma, puedo agregar 0. Y esto me permite a mí multiplicar 5 por 4, 20. Entonces es lo mismo, ¿no? 3,75. Aquí de la primera forma solamente dividimos la parte fraccionaria y aquí lo transformamos a número mixto, a fracción impropia. Transformamos el número mixto a fracción impropia. También nos da exactamente lo mismo, ¿no? 3,75 kilogramos. O sea, es lo mismo. Así que cada quien pues decide cómo resolver. Solamente agregando, o sea, manteniendo la parte entera y dividiendo la fracción o transformando el número mixto a fracción impropia y luego se divide normalmente. De igual forma, vamos a resolver aquí. Vamos a mantener el 1 como parte entera y dividimos 5 entre 9. 5 entre 9. 5 es menor que 9, por lo tanto puedo agregar 0 y una coma y agrego 0 acá. Y sería 5, 5 por 9, 45. Restamos, esto me quedaría en 10 y esto me quedaría en 4. 10 menos 5 es igual a 5, 4 menos 4 es 0. Como ya tengo una coma, puedo agregar 0 y me va a dar 5. 5 por 9, 45. Estamos viendo que se va a repetir siempre el mismo número, ¿no? El mismo número. Yo tengo coma, puedo agregar 0. O sea que estamos frente a un número periódico.
Así que vamos a dejarlo hasta aquí con 3 decimales. Sería entonces, ya tengo la parte entera y agrego de la parte decimal, que sería 5 litros. Esa es una manera. La otra forma es, como le decía, transformando esta fracción impropia, que sería v entero 5 noveno, transformando a impropia sería 9.9 más 5, 14, 14 noveno. 14 noveno. Y luego entonces se divide 14 entre 9. Vamos a dividir 14 entre 9 acá. Sería 9 por 1 es 9. 14 menos 9 es igual a 5. Agrego una coma para agregar un 0. Sería 9 por 5, 45. Y aquí quedaría 10. 10 menos 5 igual a 5. Y esto quedaría 4. 4 con los 4, 0. Como ya tengo coma, puedo agregar 0. Y sería 5, ¿no? Y me va a dar exactamente lo mismo. O sea, un número periódico que nunca voy a poder finalizar. Siempre va a dar lo mismo. 4, 5. Aquí agrego 0. Y entonces me daría 45 lo mismo. 5, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, o sea, me está dando exactamente lo mismo. Es 4, 4, 9, 4, 0. Entonces, esta es la respuesta de esto, ¿no? De esto, esto de acá, esto de acá. Entonces estamos viendo que nos da exactamente lo mismo. Sería entonces 14 entre 9 es igual a 1,55 litros. De esta forma hemos resuelto dos formas. Primero, se mantiene en la parte entera y solamente se divide la parte fraccionaria y luego se agrega el resultado que da la parte entera, o se transforma a fracción impropia y se realiza la división, que va a dar exactamente lo mismo. Cada quien entonces decide cómo resolver, cómo le salga más fácil. Bien, dicho eso, entonces aquí tenemos un problema que hay que analizar. Dice, una carretera tiene una longitud total de 95 kilómetros. Se han reparado aproximadamente una tercera parte de la carretera. La pregunta sería, ¿cuál fracción y cuál número decimal representa la cantidad de kilómetros que han reparado? Entonces, anotamos aquí 95 kilómetros. 95 kilómetros y se han reparado tercera parte, ¿no? Entonces, ¿cuál fracción y cuál número decimal representa la cantidad de kilómetros que han reparado? ¿Qué hay que hacer allí? La operación sería, son los datos, ¿no? La operación sería, vamos a agregar aquí operación. Vamos directo a la operación. La operación sería una división, ¿no? Sería 95 entre 3, que es la tercera parte. Sería 3 por 3 es 9. 9 menos 9 es 0, bajamos el 5. Y 3 por 1 es 3. 5 menos 3 es 2. Ya no se puede seguir dividiendo como parte entera, pero con decimal sí. Agrego unas comas y eso me permite agregar un 0 acá. Sería 6. 3 por 6, 18. Y aquí estamos frente a un número periódico también. 10 menos 8 me va a dar 2. Y aquí me queda 1. 1 menos 1, 0. Como ya tengo una coma, puedo agregar 0 y me va a dar exactamente lo mismo. O sea, 6 por 3, 18. O sea que va a haber un número periódico. Me va a dar exactamente lo mismo. Vamos a dejarlo con 3 decimales. Agrego 0. Aquí me da 18. 10 menos 8 igual a 2. 1 menos 1, 0. Vamos a dejarlo hasta allí. Entonces significa que 95 entre 3, 31,6666. Es un número periódico. Entonces la respuesta sería, vamos a colocar la respuesta por aquí. La respuesta sería, vamos a botar por aquí.
la fracción que representa la fracción que representa la cantidad de kilómetros de km que han reparado es 95 tercios. Y corresponde, eso es parte fraccional, y corresponde a qué número decimal, ¿no? Y corresponde al número decimal, 31,6. Vamos a agregar, corregir esto acá. 6, ¿no? El número periódico que sigue al infinito. O sea que esto continúa. Bien, entonces ya de esta manera pues hemos analizado esta operación. Recordando que en un análisis de problemas siempre va a haber 4 pasos, que son datos conocidos, desconocidos, operación y respuesta. Pero aquí estamos resumiendo los datos, teniendo en cuenta que los datos conocidos siempre es hasta donde aparezca antes del signo de pregunta, ¿no? Y el dato desconocido o las preguntas viene siendo lo mismo, porque no se conoce. Y la operación, porque en este caso se ha utilizado la división y la respuesta que va a responder a las preguntas que se está realizando. Bien, de esta manera entonces vamos a analizar el segundo problema, que dice lo siguiente. Sofía compró 7/4 kilogramos de papa, 3/5 kilogramos de yuca y un 3/10 kilogramo de zanahoria. Si colocó los 3 productos en una sola bolsa, ¿cuál es el peso total? Dice, convierte a números decimales y luego suma. O sea, primero hay que convertir esto a decimal y luego sumarlo. Repetimos, Sofía compró 7/4 o 7/4 kilogramos de papa, 3/5 kilogramos de yuca y un 3/10 kilogramo de zanahoria. Y si colocó los 3 productos en una sola bolsa, ¿cuál es el peso total? Convierte a números decimales y luego suma. El dato desconocido siempre es la pregunta, ¿no? Y todo esto que está acá es el dato conocido y la operación pues en este caso va a ser una división. Bien, realizamos entonces la división, o sea, vamos directo a la operación. Vamos a saltarnos el paso de los datos porque ya lo tenemos aquí. Vamos directo a la operación, en este caso es la división, porque hay que transformar la fracción decimal y para transformar de fracción decimal se divide. La primera sería 7 entre 4. Vamos a colocar la fracción y luego dividimos ahí al lado. 7/4. Igual 7 entre 4. Aquí sería 1. 4 por 1 es 4. Aquí me quedaría 7 menos 4 igual a 3. Y agrego unas comas y un 0 acá. La coma me permite agregar un 0. Multiplico un número multiplicado por 4 que me dé cerca a 30, sería 7. 4 por 7, 28. Entonces aquí tenemos 10 menos 8 es igual a 2. Y esto quedaría en 2. 2 menos 2 es igual a 0. Entonces, como ya tengo coma, puedo agregar 0. 4 por 5 es 20. Entonces, 7/4 es igual a 1,75. Luego viene 3/5. Luego voy a anotar el 3/5 acá. Sería 3 entre 5. Como no se puede dividir, agrego un 0 y coma. Y esto me permite agregar un 0. Sería 5 por 6, 30. Entonces, 3/5 igual a 0,6. Y luego sería un 3/10. Un entero 3/10
dividimos solamente 3 entre 10, agrego 0, y agrego 0 acá, sería 3, 3 por 10, 30. Entonces, eso sería igual 1,3. O sea, un entero 3 décimos es igual a 1,3. Verificamos. Y un 3 décimo. Entonces sería 1,3. Aquí kilogramos de zanahoria, ¿no? Vamos a corregir esto aquí. Kilogramo. Y aquí sería también kilogramos. Todos es kilogramos, pero de yuca. Esto sería de yuca. Y sería zanahoria. Zanahoria. Vamos a mejorar esto aquí que no se ve muy bien. Zanahoria. Zanahoria. Y acá la primera es la 734, esta de papa, mejor dicho, no se equivocamos. Aquí es de papa. De papa. 3 quintos, esta sí es de yuca. Luego entonces hay que sumar las tres cantidades, ¿no? Sumamos 1,75, 0,6 y 1,3. Sumamos esa cantidad, quedaría 5, 7 más 3, 10, más 6, 16, lleva 1, 1 más 1, 2, 0 y 1 sería 3, 3,65. Entonces la respuesta sería, porque nos está preguntando el peso total, ¿no? La respuesta sería, el peso total es de 3,65 kilogramos, porque todos los pesos lo han dado en kilogramos, ¿no? Kilogramos. El peso total es de 3,65 kilogramos. Bien, de esta manera hemos resuelto la operación de la conversión de fracción a número decimal. De esta manera hemos terminado, y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.